Hola, esta es la oportunidad para invitarlos a ustedes, esos que se han hecho preguntas tan importantes sobre la historia de Venecia. ¿Quién lo fundó? ¿De quién eran las tierras cuando inicia la fundación del caserío? ¿Cuál fue la primera edificación que allí se construyó? ¿Cómo se llamaba su primer párroco, su primer alcalde? ¿Dónde quedaba la iglesia? ¿Qué era Casa de Peones? ¿Quiénes eran los Vargas? Datos tan importantes como si se encontraron restos indígenas durante el establecimiento y fundación y crecimiento de nuestro municipio Venecia. Pues les cuento que este podcast hace parte de los inicios, de la conexión de los eslabones de la historia, buscando la verdad sobre la historia de Venecia. Yo quiero invitarlos a todos ustedes a que escuchemos nuestro entrevistado, una persona con bastantes años y experiencia para contarnos un poquito de esa historia que se acerca a la verdad sobre la creación del municipio de Venecia. Bienvenidos. ¿Cuántos años lleva viviendo usted aquí en Venecia, Cundinamarca? Toda la vida, en los 87 años de mi vida. Yo nací en Pandi, el corregimiento pertenecía a Pandi y después ya hicieron municipio, pero ya... ¿Quién era su padre? Mi padre llamaba Alfredo Figueredo Guerra, uno de los fundadores de Venecia. Era de Somondoco, Boyacá. ¿Cómo llegó él acá o qué lo trajo a esta zona? Papá en ese tiempo iban de Tocaima por allá, Boyacá, a comprar ganado, un señor de Tocaima. Lo pasó el señor con el ganado y estaba mi papá por ahí en el camino. Y lo trajo como arriero del ganado para Tocaima. Y prácticamente él vivió en Tocaima como hasta los 17 años. Ya se casó con mi mamá, María Abigail Herrera. Y entonces un señor allá de Tocaima lo nombraron los señores Vargas, que eran los dueños de estas tierras, como administrador. Y ese señor trajo a mi papá para Venecia. En ese tiempo no había caserío, la casa de los peones, porque en ese tiempo no se decía trabajadores, sino peones. ¿Y dónde era el Casetiones? A donde ahora llaman el Trébol. Había una casa grande ahí dormían los peones. Lo que sí recuerdo, el doctor Diego Uribe Vargas era un hijo de ese señor Vargas. ¿Qué recuerdos llegan a su mente como los primeros de Venecia? Mi madre me comentaba cuando llegaron a esta tierra, las tierras del camino de Herradura para allá, de eso y el pueblo, esa hacienda era de un señor Rafael Lozano. Y de ahí, de la quebrada de Agua Dulce hacia Cabrera, todo eso, esas tierras eran de los Vargas, iban hasta La Pepina, es una hacienda, no. ¿Cómo se llamaba esa hacienda? La hacienda de Agua Dulce. ¿Y de la quebrada hacia allá cómo se llamaba? La hacienda Chorrera, que eso era la de Rafael Lozano. ¿Esos eran latifundios o...? Sí, gente que había cogido las tierras, era montaña y cafetales. ¿Solamente se producía café? Café y caña. ¿De qué escuchaba esos mayores sobre Venecia? No, pues la gente comentaba que iban a invadir las tierras, porque los Vargas tenían mucha tierra. Y ya entonces ya vino un abogado llamado Guillermo Valencia a una vereda que llaman la Georgina del municipio de Icononso. Y ahí hacían las reuniones, iba la gente allá a las reuniones con ese abogado. Colonizaron esto. El gobierno les hizo las escrituras. ¿Qué evidencias ha visto de la existencia de los indígenas en Venecia? Por aquí dicen, ¿no?, que hubo una tribu. Aquí los indios que permanecían por aquí en la montaña eran muy pobres. ¿Recuerda usted cuándo llegó el primer carro a Venecia? El primer carro llegó a Venecia el 12 de octubre de 1945. Lo manejaba un señor de apellido Cuervo, no se me olvidó ahorita el nombre. ¿Él vivía aquí o no vivía aquí? No, él vivía en Pandi. Él era de Pandi. Sí. Fue el primer chofer que entró aquí con un camión. ¿Qué camión era? Un de Becker. Como era con mulas antes, sí, ya empezó a traer ya mercancía de Girardot. ¿Recuerda usted
¿Quién fue el primer alcalde de Venecia? El primer alcalde de Venecia fue un teniente Sendales. ¿Y el primer sacerdote que hubo acá? Esto pertenecía a la parroquia de Pandi, y había una capilla, en el alto de la capilla que llaman, ahí venía el sacerdote de Pandi y decía la misa. Y en 1950 hicieron parroquia a Venecia, y el primer párroco se llamaba Julio Forero Rubio. ¿Cómo hizo don Alfredo Figueredo, don Venancio Escobar, después de llegar al territorio para adquirir esas propiedades? Y ya empezó a llegar gente y eran arrendatarios, fe y todo eso. Y entonces ya don Rafael parceló las tierras. Ya llegó don Carlos Heredia, él compró todo lo de la mitad de donde es la plaza, para abajo todo lo que es del Diamante a la Chorrera, todo eso compró don Carlos Heredia. Y de ahí para arriba ya quedó don Rafael y él donó la mitad lo que es hoy el pueblo. Y don Carlos dio de la mitad de la plaza para abajo para el pueblo, para formar el pueblo. Venancio Escobar, ¿qué parte donó? No, él no hizo ninguna donación. ¿Pero hace parte de los fundadores? Por lo que estaba en el pueblo, hizo la casa y todo, compró un solar, hizo la casa, y compró la finca, lo que es Ollerías, que hoy es de los Pinedas, todas esas tierras las compró don Venancio, pero él no donó nada para el municipio. Cuenta mi madre, porque yo no había nacido, que se reunieron don Martín y don Alfredo y don Carlos Heredia, don Siervo Jiménez, hicieron, como compraron sus lotes, sí, empezaron a hacer las casas. Llegó la violencia y tomó el poder el general Rojas Pinilla, y vino un general de Bogotá, el general Alfredo Bartelún, que necesitaban un solar para hacer un hospital. Y vino el general y habló con mi papá, y papá donó ese lote donde hoy están las escuelas, para un hospital. ¿Cuál escuela? No, la de Santander. Y él construyeron en latas, ¿sí? Ya terminó el periodo de Rojas, del general Rojas, se robaron todo, nadie reclamó ni nada. Entonces ya llegó, como en el año 64, era personero Raimundo Jiménez, y vino un día donde mi papá, que si se le hacía el favor y les hacía la escritura del lote para construir unas escuelas. Entonces mi papá le dijo, no, si eso yo lo dije para un hospital, y se dejaron robar todo, y donó el lote para las escuelas. ¿Cuál fue la primer casa que se construyó donde hoy es Venecia? La primer casa que se construyó donde hoy es Venecia era la que hoy tienen los hijos del finado Siervo, que ese lote era de una señora Catana, la casa, la bajita de la Jiménez. Fue la primera casa que construyeron en Venecia. La segunda casa fue una casa que hizo un señor Ramón Martínez. ¿Don Florian? Florian, sí. ¿Y la tercera casa? La que hizo don Fermín Suárez. Esa enseguida empezaron a construir, ya hizo mi papá, la señorita Maruja, la hija del finado Rafael, la de don Martín Moyano, la de don Ignacio García, la de Belisario Soler, la casa El Cogollo, que fue de mi papá. ¿Qué significaba el Salto de la Chorrera para la gente de Venecia en ese entonces? No, pues muy bonito, eso la gente admiraba y bonito. Lo más terrible fue la violencia política. Le cambiaron el nombre a Venecia, le pusieron Ospina Pérez, eso hicieron para vender, por política, sí. Eso fue amargo, eso desocuparon. La gente le tocó irse a refugiar en Fusagasugá, que el campo quedó solo. Se robaban todo, escalaron, quemaron casas en el campo. Eso fue lo más terrible. ¿Qué cambiaría de Venecia si estuviera en sus manos? ¿Usted qué le cambiaría a esta tierra? Pues que la gente fuera más amable, que no hubiera violencia, ¿no? Que todos trabajáramos unidos como hermanos, que hubiera paz en el municipio y en Colombia, en todas. Vamos a hablar ahora de los personajes icónicos. Icónicos son esos personajes que han hecho pues una clase de recuerdos en su vida, en la vida de todos, en la vida mía, en la vida de los venecianos, de los foráneos,
de los que ya no están, de aquellos que tenemos más arriba de 40 años. ¿Qué personajes recuerda usted de Venecia? Pues personajes así que yo recuerdo que le ha ayudado al municipio, Tadeo Asa, don Guillermo Cruz. Don Guillermo Cruz fue muy trabajador, le bregaba a conseguir muchas ayudas para el municipio. Don Juan de la Cruz López, muy buena persona, todo. Don Rafael Páez, Lino Suárez, don Jorge Moyano, toda esa gente fue muy buena. Carlos Alfonso Huertas, el aseador del municipio y velaba mucho por el municipio. Tenía una yegua. Sí, la yegua donde recogían las basuras. Y era el querer de él, él la llamaba mi negra. Sí. Voy por mi negra, ¿dónde estará mi negra? Pero era la yegua para ponerle el enjalma, para ponerle la carreta. Lo buscaba y le obedecía. Lo que sí, señor. Tenía una frase, yo recuerdo: Venecia, pueblo querido. Y vive el Partido Liberal, y eche pólvora. Sí. Onofre Perilla. Don Aníbal Montealegre y hizo una casa grandísima allá en la finca. ¿Qué se hacía típico para comer? El mute. Ese mute llevaba menudito y era muy rico, arvejita. Y después tamales y lechonas que ya hacían en el pueblo. ¿Sabe usted, escuchó quiénes fueron los primeros que vivieron en Venecia? Pues los primeros que llegaron fueron los Vargas. Tenían el silencio. Hicieron los edificios del silencio para cosechar allá, hicieron obraje, sembraron caña, todo eso y café, y tenían la maquinaria para donde secaban el café, que la carretera llegó aquí en 1945. ¿Quién la construyó? Eso fue en el gobierno del doctor Alberto Lleras Camargo, y en ese gobierno echaron la carretera a Venecia, de Pandia a Venecia. ¿Cómo le echaron? Pica y pala. En ese tiempo no había bulldozer, no había nada. Cuando echaron la carretera de Pandia a Venecia, ¿también la echaron hasta Cabrera? No, le echaron a Venecia y al siguiente año la echaron a Cabrera. O sea, en el 46. También a pico y pala. ¿Qué se ha perdido en tantos años en Venecia? ¿Qué se ha perdido? De tradiciones, Pues de tradiciones, lo que le acabé de decir de la fiesta del campesino, que la celebraba, la fiesta de San Isidro. Eso era una fiesta muy elegante. Sembraban maíz y todo ahí en la plaza. Dirigía esas fiestas era don Belisario Soler, el papá del herrero, don Belisario, el antiguo. Okay. El herrero de los Vargas, que tenía la herrería, hacía las herraduras para las mulas de los Vargas. Él era el herrero del pueblo. El herrero del pueblo, sí. Papá de la Pastora, de Belisario, de Delfina, de Refugio, de Benigno, de Alfonso. Tuvo como 7 hijos. ¿O qué persona le es inolvidable de Venecia? Pues así que yo recuerde un señor que llamaba Pedro Giraldo. Le gustaba mucho la cacería. Tenía perros de cacería y cogía venados, iba por allá a la Georgina y eso, traía venado y todo. ¿Cómo nace el nombre de Venecia? El nombre de Venecia nace por el Monseñor Ismael Perdomo, el primer arzobispo que tuvo Colombia. Vino a una visita en 1929. Contaba mi madre, en ese tiempo tocaba caballo de Pandia a Venecia. Él vino a poner la primera piedra para la capilla y llovía mucho. Y le preguntaron a su reverencia que qué nombre le quedaría bien al pueblo, el caserío. Dijo, como llueve mucho, póngale Venecia. Y de ahí quedó el nombre de Venecia. ¿Y a qué por Monseñor Ismael Perdomo, el primer obispo que tuvo Colombia. ¿A qué se referiría Monseñor con Venecia, o por qué? Él dijo, me contaba mi madre,
que les había dicho que en Venecia, Italia, llovía mucho y que era bonito el nombre de Venecia. Y así quedó, así le pusieron Venecia. Eso pasó a ser municipio en 1952. Y los señores que le hicieron municipio le cambiaron el nombre de Venecia, le pusieron Ospina Pérez. Y afortunadamente ya fui concejal con don Guillermo Cruz, compadre de Tadeo Daza. La doctora Cecilia Vargas era presidenta de la Asamblea de Cundinamarca y el doctor Jorge Ortega era diputado. Y por medio de él se le habló a la doctora que le devolvieran el nombre de Venecia. Y ella le devolvió el nombre de Venecia siendo presidenta de la Asamblea, siendo presidente el doctor Alfonso López Michelsen, o sea, en el 78. ¿Alguna clase de hallazgos se han encontrado en Venecia? ¿Ha escuchado usted de hallazgos indígenas? Pues cuentan, porque yo no vi, sino cuentan. Cuando el gobierno del general Rojas Pinilla dio para el alcantarillado, y estando le medían a la gente para hacer las brechas, ¿sí? Y a un señor le tocó frente de la casa que era de don Cierro Jiménez y se encontró los restos del cacique, porque tenía el anillo de oro, la corona de oro, y la sacó y no le hizo a ninguno, y fue y lo cambió en el banco, pero no volvió a Venecia. Se enriqueció, pero yo no lo conocí. Pero eso fue realidad, no quedaron sino los huesos. ¿Y los huesos reposan? Pues, sí, ahí están tapados, ahí frente de la casa de Concierto. ¿Que hoy en día es la casa de? La casa de Majita, la de los Jiménez. La Jiménez. Parque. En el parque, sí. El tipo se encontró eso. Y se fue. Cuenta otro compañero de él que había comprado una casa en Bogotá muy grande, muy hermosa, con esas joyas que encontró. Pues ese era mi sueño, yo que usted viniera a entrevistarme para dejar algo escrito, grabado, porque me voy a morir y no dejo nada escrito. Y me siento orgulloso y gracias por haber venido, porque siempre donde yo he ido he dejado recuerdos. He hecho algo por donde he pasado, he dejado un recuerdo y eso me llena de orgullo. Gracias, don Luis, por todo lo que ha hecho por Venecia. Gracias por recibirme, depositar en mí la confianza para tomar esta entrevista y estos datos. Porque me voy tranquilo que queda un recuerdo de mí para la humanidad. Y muchas gracias por la entrevista.